Y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entrega cifras de las postulaciones del subsidio de arriendo para familias jóvenes, más conocido como Chao Suegra. Vamos a escuchar lo que se menciona a esta hora. Es importante que sea el arriendo. Así es, Katy, en este momento el subsecretario de Vivienda y Urbanismo está dando algunos datos, cifras de lo que está ocurriendo en este momento con respecto al Chao Suegra. Vamos a escuchar lo que él dice en este momento. Otra cosa que es muy importante es que el ingreso promedio del postulante fue solo de 300.000 pesos, por tanto creemos que es un programa que está focalizando muy bien en aquellos segmentos más vulnerables de la población. Estas familias van a recibir 70.000 pesos de ayuda para arrendar una vivienda de hasta 200.000 pesos. Por ejemplo, si arrendan una vivienda de 110.000 pesos, reciben 70 por parte del Estado y 40 por parte, ¿cierto?, de un esfuerzo propio que tienen que hacer ellos. Secretario, consultarle con respecto a esta especie de subsidio completamente distinto a lo que eran los subsidios de vivienda principalmente. Ahora pueden acceder a esto que es un subsidio de arriendo. ¿Se nos puede contar un poco de qué se trata? Bueno, es primera vez en Chile que estamos completando la política habitacional, dando una alternativa de adquisición de vivienda no solamente en propiedad, sino también en arriendo. Eso es bueno porque permite a la familia mantener su vida en el barrio donde vivía antes, mantener sus redes y quedarse viviendo cerca de sus padres, pero también con cierta independencia, con una casa propia, un lugar propio que le permita desarrollarse y tener la mejor calidad de vida posible para sus hijos. Postularon 11.000 personas, intentaron postular, hubo casi 5.800 postulaciones válidamente emitidas, 26% de estas fue en línea en la región metropolitana, 22% a nivel nacional, y eso es muy inédito porque nuestros otros servicios de postulación eran del orden de un 5%. Por último, quisiera también agregar que el programa quedó muy focalizado, el postulante promedio tiene 26 años, 300.000 pesos de ingreso y pertenecen todos al primer quintil de vulnerabilidad según la ficha de protección social. Así que es una invitación, este es el primer llamado, fue una experiencia piloto con solo 5.000 cupos que fueron llenados todos ellos, van a haber 2 llamados más durante este año, a las familias que quieren postular necesitan 4 UF de ahorro, no tener otra propiedad y por supuesto animarse a hacerlo. Yo creo que estas primeras veces siempre son un poco más lentas, quisiéramos el resto del año poner otros 15.000 subsidios en 2 llamados más, este en particular son 19.500 millones de pesos que va a pagar el Estado en los próximos 5 años para las 5.000 familias beneficiarias. Cuando las personas postulan a este subsidio, ¿no pueden postular a otro tipo de subsidios de vivienda? No, la idea es que la familia que está con subsidio de arriendo, cuando termine el subsidio de arriendo, va a tener un beneficio adicional para postular al subsidio para la clase media. La idea es ayudarla a transitar hacia la vivienda que quiere a la edad de alrededor de 25 o 30 años, que es cuando una familia ya sabe dónde va a trabajar, en qué comuna quiere vivir y cuál es el tamaño de la familia que necesita, de la casa que necesita tener de acuerdo a su familia. Subsecretario, consultarle también con respecto a otro tema en cuanto a lo que son las cifras de reconstrucción. Se habla que el presidente Sebastián Piñera dará a conocer cercano a un 90% en las zonas más afectadas por el terremoto. Estamos hablando de la zona, por ejemplo, en la región del Biobío. A la fecha tenemos entregadas 194.000 viviendas, que es algo así como un 88,7% del total de la meta, por tanto estamos muy cerca de poder cumplirla. Tenemos entregas que están ya programándose para las próximas semanas. Yo creo que es posible llegar a un 90% de viviendas entregadas y siendo habitadas por su propietario. Y tenemos que lo que es muy importante, el resto, que es un 9%, está en plena etapa de construcción. Por tanto, se van a ir entregando a razón de unos 4.000 al mes, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos 6 u 8 meses. Así que todo indica que la reconstrucción es una realidad y yo creo que es un hito a nivel nacional e internacional, porque reconstruir 222.000 viviendas no es tarea fácil. Eso es como el total de las comunas de Talca, Talcahuano, Rancagua y Concepción, pero juntas. Y la verdad que no están juntas, están en 6 regiones, en 239 comunas y una gran extensión de tierra. Hay mucho sitio propio, rural, mucha vivienda patrimonial, vivienda en bloques de colectivos, que han sido cosas más difíciles quizás de atender, pero con todo creo que es un logro y es un hito nacional. Secretario, ¿qué le parecen estos cuestionamientos que han existido principalmente de algunos dirigentes en algunas de las zonas afectadas señalando que la reconstrucción no es lo que se señalan en las cifras? Yo creo que en esto siempre hay algo de mirada personal y particular y específica, pero uno ve los alcaldes de las zonas más afectadas, ve las asociaciones gremiales y ve las cifras y ve las viviendas y se da cuenta que la reconstrucción es una realidad. Sin duda puede quedar un caso particular, pero hay que entender que cuando hablamos de 222.000 viviendas, que vayan a haber 200.000 terminadas y entregadas, es a todas luces un logro. Subsecretario, sin embargo, el alcalde de Constitución señaló que las cifras están muy por debajo de las que usted señala en este momento. Yo escuché completamente la entrevista al alcalde de Constitución ayer en ADN en la mañana a las 7. Él fue muy positivo con la vivienda, dijo que era una realidad, que estaban construidas, hablé también con él
y creemos que el alcalde de Constitución, así como el alcalde de Talcahuano también anoche, han hecho y han reforzado esta idea de que la reconstrucción es una realidad. Subsecretario, en otro tema, ¿usted se ha reunido con su sucesor en el cargo? ¿Han tenido algún alcance de cómo se van a ir tratando, por ejemplo, este tema de reconstrucción o los mismos bonos? Sí, yo por supuesto llamé a Jaime Romero, a quien aprovecho de felicitar nuevamente por su nombramiento. Tenemos programada la próxima semana ya unas primeras reuniones de traspaso. Hay mucha información que pasar. Este es un ministerio muy grande, maneja algo así como 3.500 millones de dólares al año. La reconstrucción, por supuesto, muy importante, pero hay otras tareas que están pendientes o que están en pleno curso que es importante que se traspase. Una de ellas, por ejemplo, esta, el subsidio de arriendo. Creemos que es una política que debe instaurarse, que deben haber más llamados y que no puede ser posible que la única manera de que el Estado ayude a una familia a tener una vivienda sea siempre a través de la adquisición en circunstancias que muchas veces es mejor y es más apropiado, por ejemplo, el arriendo. Bueno, Katy, escuchamos entonces las palabras del subsecretario de Vivienda y Urbanismo, quien se refería principalmente a un balance de lo que va de este nuevo subsidio de arriendo que se va a entregar. Es el primer subsidio de arriendo que existe principalmente para las personas, pero además de esto se suma los distintos subsidios que existen, subsidio de clase media y además también los subsidios que existen para las clases más bajas. Pero además de esto hablábamos de las cifras de reconstrucción. Estamos hablando de cerca de un 90% que se habla en los lugares más afectados, sobre todo por el terremoto y posterior tsunami del año 2010. Pero sí se habla de que va a existir entonces este viaje por parte del presidente Sebastián Piñera las próximas semanas, una gira donde se van a conocer entonces los datos y las cifras que ascenderían a cerca del 90%. Katy. Claro, forma parte de las actividades finales del presidente Sebastián Piñera, que va a recorrer varias regiones, entre ellas también, por supuesto, las afectadas por el terremoto en el marco ya de su despedida del gobierno. Gracias, Jimena, por el oportuno llamado. Quedamos atentos a cualquier novedad. Más adelante nos encontramos. Buenos días.